Ayer os hablábamos en el último vídeo de esa polémica relación de Carlos III con Jimmy Savile y se nos han quedado muchas noticias en el tintero en lo que se refiere a la Casa Real Británica. Vamos a empezar en este sentido con Carlos III, que ya sabéis que con todo lo que está sucediendo en el Reino Unido de disturbios y demás, pues ha querido enfrentar un poco las críticas por su tardía respuesta de solidaridad entre la gente y condenando a esos grupos de extrema derecha. Unos grupos con esa sintonía política que se sienten traicionados por su apoyo a la unidad y compasión comunitaria. ¿Cuál es el asunto aquí? Pues que muchos de estos grupos en redes sociales y demás, ya lo contamos ayer brevemente, están un poco, pues recuperando imágenes de la Casa Real Británica, donde en algún momento pues han podido denotar algún tipo de actitud xenófoba o algo parecido. Se están metiendo un poco en camisas de 11 varas. Es verdad que la monarquía en este sentido pues tiene que ser neutral, pero claro, ayer os comentábamos un poco el vídeo ese de Kate Middleton, donde salía un poco negándose a dar la mano, en este caso a una persona de color. Y ojo, porque a mí tampoco se me olvida la última docuserie de Harry y Meghan en Netflix, donde Meghan, como destaca en su papel en la Casa Real durante el tiempo que estuvo, pues ayudó precisamente a personas de otras nacionalidades o con otros orígenes. En cualquier caso, pues son gestos que han llamado la atención. Ya os digo que estos grupos se están apropiando un poco, mostrando un poco esas imágenes. También hay imágenes en algún momento de Carlos III, donde lo comparan como da la mano a una serie de soldados caucásicos, vamos a decir, en comparación a otros de color. Los críticos argumentan que el rey Carlos debería haber abordado todo este tema de los disturbios, ya que esa respuesta tardía al final no ha logrado mitigar en ningún sentido la situación y pudo haber intensificado incluso el malestar público. Hay además un vídeo de una confrontación del príncipe William con un fotógrafo protegiendo a su familia, como en plan, ya digo, viene un poco por parte de estos grupos, como en plan, ojito con llamarnos violentos, porque hay vídeos y archivos donde precisamente a miembros de la Casa Real Británica se les ve en este sentido. Es una cobertura mediática invasiva un poco la que se está haciendo, y en todo caso yo creo que hay determinados comportamientos intrusivos que yo creo que no se deberían tolerar en modo alguno. Es decir, la culpa de los disturbios en este caso no la tiene la Casa Real Británica. No sé, es todo un poco de corte político, pero evidentemente aquí en España, que queremos ser civilizados, pues lo primero que decimos es violencia no. En España también tenemos problemas un poco similares, pero es verdad que no se ha llegado a esos extremos que se ha llegado en Reino Unido. No es la única controversia que ha salido últimamente en lo que se refiere a Carlos III, ya que sabéis que está un poco intentando echar a su hermano, el marido de Sarah Ferguson, el príncipe Andrew, lejos de Royal Lodge. No le quiere renovar el alquiler, han tenido tensos enfrentamientos y ahora parece pues que está buscando alojamiento lejos de su hermano. No quiere, incluso hay amenazas de no acudir a Balmoral de vacaciones, como viene siendo tradicional en la familia real británica. Hay controversia, como veis, con Carlos III. No es solo esto, se le están acumulando las críticas. Una desafortunada frase de William diciendo que la próxima vez que vea a su hermano Harry va a ser en el funeral de su padre. En este caso, el rey Carlos III sigue enfrentando críticas por el hecho de no proporcionar seguridad de ningún tipo a Harry y a Meghan durante sus visitas, en contraste un poco con la decisión de Canadá, país de la Commonwealth, de financiar su seguridad durante los Juegos Invictus.
Privilegios, desigualdad social, injusticia global. Pues parece que a pesar de que ha llegado un nuevo gobierno, pues han llegado una serie de aires de crispación en Reino Unido que están salpicando bastante al papel del rey sobre todo. Pero no es lo último que tenemos. Como digo, no quiero hacer una ronda de rapiditas, sino centrarme un poco en las noticias más importantes y un poco desengranarlas. En este caso, Kate Middleton. Bueno, se informa que la salud de Kate Middleton está deteriorándose. Esto lo publica la prensa británica, que un día publica una cosa, otro día publica otra. Y muchas veces es verdad, no solo me pasa con la Casa Real Británica, los digitales, de repente vemos una noticia y al día siguiente la contraria. Y entonces, claro, es que no sabemos qué pensar tampoco. Kate Middleton, bueno, pues parece ser que ha llevado ha llevado la agenda para una prolongada ausencia en eventos públicos. En eventos públicos durante al menos el resto de 2024 y posiblemente una parte significativa de 2025. Se nos había expresado cierto optimismo y ahora pues parece que no se espera que regrese plenamente a sus deberes reales en un futuro cercano. Todo esto, Kate Middleton también le salpican las controversias, como por ejemplo el que ahora la extrema derecha la nombre como una especie de musa nacionalista, patriótica, que lucha por su país, simplemente por, en un momento dado, en un vídeo que yo creo que está sacado un poco fuera de contexto, negarse a dar la mano a una persona de color. Se une una controversia que en este caso tiene que ver con su hermano. Ha habido una controvertida recaudación de fondos para el padre de... su hermano no, su padre. Para el padre de Meghan Markle, Thomas Markle, que ha recaudado más de 54.000 libras. Claro, el propósito y la justificación detrás de esta recaudación pues han sido cuestionados. No se sabe un poco el motivo de todo esto, simplemente se ha informado. Porque claro, no se puede ser transparente a medias, o se es transparente o no se es. Pero claro, una recaudación de fondos para el padre de Kate, pues es algo que llama la atención. Entonces existe cierta confusión, escepticismo sobre la necesidad de este apoyo que tampoco se entiende de ninguna manera. Y por último tenemos el tema de William. A William no lo hemos visto, o yo por lo menos no lo he visto. Y fijaos que me he tragado los Juegos Olímpicos. Es imposible ver todo, pero desde luego, he visto un montón de competiciones. Y yo no he visto al príncipe William. Es verdad que ando un poquito desconectado estas últimas semanas respecto a las informaciones de la Casa Real Británica. Pero, por ejemplo, Leticia, Felipe, las niñas prácticamente han aparecido diariamente. Pero no ha sido el caso del príncipe William, ni mucho menos de Kate Middleton. De esta última, pues se decía un poco que a partir de Wimbledon, que fue su última aparición, pues que ya se iba de vacaciones y ya está. Bueno, vale, hasta ahí lo compro. Pero Carlos III entiendo que tiene cáncer y que no está tampoco para hacer desplazamientos. Perfecto. Pero William lo hemos visto en partidos de la Eurocopa y sin embargo en estas Olimpiadas, en estos Juegos Olímpicos de París, pues prácticamente nada. A Harry y a Meghan tampoco los hemos visto, que es verdad que no forman parte de la familia real, pero que bueno, que están comprometidos igualmente con el deporte. Yo aquí las críticas las hago en todas direcciones. Y la verdad, bueno, pues eso ha sorprendido, ¿no? El papel del heredero, no sé, estos grupos de extrema derecha que crean los disturbios apoyan a unas personas basándose en su patriotismo y demás, pero aquí yo creo que se ha errado al no acudir, al no hacer acto de presencia en estos Juegos Olímpicos apoyando a los deportistas, en este caso de Reino Unido. Así que bueno, tenemos aquí esta ronda de noticias. Creo que estoy prácticamente ya al día con todo lo que ha pasado. Es verdad que estamos de vacaciones, que hay menos noticias o quizás no tan interesantes un poco para desgranarlas. Por ahí me he dejado alguna, pero creo que estas son un poco las más relevantes dentro de todo esto.
Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad, un me gusta, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.